Hoy ha sido un día pesado. El constante clima frío de esta época no es del todo mi agrado, y mi cama tampoco era de mucha ayuda. Después de cerrar los ojos, ante mí se presentó una calle cubierta por una niebla muy densa que acortaba la vista de lo que se encontraría en la distancia. La temperatura tampoco había disminuido o aumentado. Comencé a caminar siguiendo el rastro de cemento que formaba esta solitaria calle, lo poco que permitía dejar ver la niebla eran pequeños árboles sin hojas, y el sonido era un ligero viento, junto con las ramas chocando unas con otras. No había rastro de alguna persona o vehículo. El poco calor corporal que me quedaba se iba desvaneciendo lentamente, pero tampoco sentía frío. De un momento a otro, percibí que algo, más bien, alguien, me observaba. El completo silencio debería permitirme escuchar algunos pasos si realmente no estaba solo, pero no oía nada. Tenía la sensación de que ese alguien lo tenía tan cerca, pero a la vez tan lejos que se desvanecía entre los viejos árboles. Desde hace unos meses que vengo teniendo visiones similares, no me generaba algún sentimiento de sorpresa. No tengo idea de cuánto caminé, pero pude encontrar una pequeña banca. Su estado revelaba un uso constante, la pintura estaba casi deshecha, y tenía una capa bastante notable de tierra. Le quité un poco del polvo y me puse cómodo. Alcé la mirada al gran bosque que se podía observar a lo lejos. Me preguntaba cuánto me tomaría caminar para llegar hasta allá. Fue entonces que sentí como una especie de suspiro detrás de mí, pero no estaba asustado, más bien, la curiosidad hizo que volteara sin titubear. No había nadie, pero escuché una voz con un volumen como si la tuviera enfrente. Tenía tanto que obsequiarte. Si tan solo fueras capaz de recordar el por qué comenzó. La alarma de mi teléfono me sacó de esa especie de sueño. Me quedé unos segundos observando el techo de mi habitación, no tenía idea de qué hora era. Esos ratos mirando a la nada podían llegar a convertirse en horas, y el hecho de tener tiempo libre en esta época del año solo lo empeoraba. No dejaba de pensar en el significado de tener esos sueños tan similares unos con otros. Volteé mi mirada a un costado, observando el estado de mi habitación. Ya le hacía falta una limpieza profunda. Muchas libretas desacomodadas y papeles con anotaciones. No me considero alguien desordenado, incluso se me haría inaceptable tener un lugar así de desastroso hace unos meses atrás. Mientras iba haciendo equilibrio para no tropezarme con las cosas en el suelo, me encontré con una caja que había encargado hace unos días. Contenía un lote de cartuchos de diferentes consolas. Soy lo que llaman un coleccionista aficionado. Entre todo este amontonamiento, decidí agarrar uno al azar para ver con qué podría dejar pasar el tiempo, y quizás me ayude a olvidar momentáneamente lo que he soñado. El resultado fue el primer juego de Mega Man para la NES. Mi mala gana agradeció que la consola ya estaba conectada a una de las televisiones viejas que poseo. Una vez encendí la consola, elegí el nivel que acostumbraba a ir primero cuando jugaba este juego, que era de este personaje llamado Codman. La ruta para llegar al final lo tenía un poco memorizado, ya que este era uno de los tantos juegos que revisitaba de vez en cuando. Al llegar a la sala del jefe, se supone que Codman debería estar esperándome para pelear, pero no se encontraba presente. Aunque noté algo. En una esquina, se había abierto un pasadizo. Arqueé una ceja, ya que eso nunca lo había presenciado en otras ocasiones que había jugado. Este nuevo camino parecía interminable. Por un momento pensé en reiniciar, ya que adjudicaba la culpa de esto a alguna falla en el cartucho, pero lo que dio razones para no hacerlo, era que el volumen de la música iba disminuyendo mientras avanzaba, lo que me dio una señal de que no estaba en un bucle, y que me estaba dirigiendo a algún lado. Finalmente llegué a lo que parecía ser otra sala grande. Debo decir que me llevé un pequeño escalofrío por lo que se encontraba allí. Todo el fondo había sido cubierto por un profundo óxido, pequeñas tuberías conectadas a las paredes que goteaban, pero, sobre todo, una cabeza en el medio. Tenía una expresión de agonía, estaba conectado a las paredes mediante lo que intuyo que eran venas, y no paraba de moverse de un lado a otro. Su forma intentaba asemejarse a una persona real, como si fuera una foto metida en el juego, con sus respectivas limitantes. Estaba sorprendido de lo que estaba viendo, no quitaba mi vista de esa cabeza mientras se retorcía. No me animé a acercarme para ver qué pasaría. En su lugar, me di cuenta de que otro camino estaba más adelante, lo que me hizo pasar de largo para ir hasta allí. Una compuerta me cerró el paso, y junto a él, una caja de texto se mostró en la parte posterior de la pantalla.
Una muestra de voz demasiado familiar salió de la televisión, con la calidad digna de la consola en la que me encontraba jugando. Ella espera. Me encontraba confundido, era seguro que el juego estaba modificado, pero ese mensaje fue muy ambiguo, y mi curiosidad me llevó a querer encontrar una respuesta. Una vez la muestra de voz acabó, apareció una barra de vida adicional, y me di cuenta de que era hora de enfrentarme a esa cosa. Junto a la barra de vida, salió el nombre de respectiva cabeza, se llamaba herido. De hecho, era acertado a cómo se veía. Desconocía su patrón de ataque, así que me mantuve precavido la mayoría del tiempo. 2 pequeños destellos iban saliendo de sus ojos vacíos y una vez crecieron de tamaño, fueron disparados contra mí. Afortunadamente reaccioné rápido y pude esquivar ambos rayos, lo que me dio espacio para devolver el golpe. Estaría mintiendo si digo que la dificultad era acorde a ser el primer jefe que encuentras, su forma de atacar era muy errático, incluso cuando se quedó a poca vida se comenzó a mover de forma más extrema, como si desesperadamente quisiera tocarme. Gracias a que estoy medio acostumbrado al movimiento de este juego, pude derrotarlo. La cabeza se quedó completamente inmóvil. La compuerta de la derecha se abrió, permitiéndome pasar. Una vez puse un pie en la entrada, hubo un desvanecimiento a negro. No regresé a la selección de niveles, sino que aparecí en un terreno desconocido. Sin enemigos, ni música, solo un suelo amarillento con signos de suciedad. En el fondo se apreciaban unos edificios, y mientras avanzaba aparecían pequeñas torretas que no disparaban. Luego de pasar por camino seguro, de un momento a otro apareció una sección de plataformas, que iban disminuyendo su tamaño. De un momento a otro, como si el juego me hubiera alentado a bajar la guardia, desde la parte izquierda apareció una especie de oscuridad que se iba comiendo de a poco el nivel, lo que me hizo acelerar el paso. Esa especie de niebla oscura tenía una animación mientras avanzaba, incluso llegaba al punto de que el juego se ralentizaba. La cantidad de plataformas iba bajando considerablemente, tenía que pensar rápido para calcular el salto, ya que sentía que un solo error, y esa niebla me alcanzaría. Finalmente llegué a lo que parecía ser la entrada a un edificio enorme, pulsé el botón A para abrir una pequeña compuerta que se encontraba frente a mí, y entré. Luego de unos momentos en completa oscuridad, aparecí en lo que presuntamente era el interior de un hospital, que poco a poco se fue transformando en otro nivel de plataformas. En la parte de arriba iban cayendo pequeños fragmentos de color blanco que me hacían daño, tuve que avanzar con cautela. Más adelante se encontraban unos pequeños robots que disparaban agujas, y si lo combinaba con lo que caía del techo, se volvió bastante complicada la travesía. Por suerte la sección de plataformas había terminado, y ahora estaba en un camino plano con múltiples puertas cerradas una al lado de la otra. Más adelante se encontraba una que estaba medio abierta, por curiosidad me acerqué para interactuar, y una especie de animación inició. Ante mí se presentaba una figura intentando parecer humana, recostada en una pared, agarrándose las 2 manos, su cara estaba recubierta por píxeles negros que se movían de un lado a otro, haciendo imposible ver su rostro. Luego de un momento de silencio, unos cuadros de textos iban apareciendo en la parte de arriba, y junto a estos, la misma muestra de voz de hace momentos atrás. ¿Qué tan grave crees que es? Cortes profundos en todos lados. Tardará más de lo esperado. ¿Nervioso? Por supuesto que sí. Estar aquí es deprimente. Cada mañana es una inminente mala noticia para alguien. Pero la frase que me dejó pensando, fue: ¿Recuerdas por qué comenzó? Reconocí la misma pregunta de mi sueño, de por sí sentía un peso en mi espalda, eso provocó que me sintiera más presionado. La animación terminó, y ahora la pantalla mostraba un extenso bosque. Mega Man presentaba una apariencia distinta, sus colores azules habían sido cambiados por un tono gris, y sus ojos estaban como tapados por su casco. No tuve mucho tiempo de apreciarlo, ya que también apareció esa misma figura de hace unos momentos, y la misma oscuridad que me persiguió ahora la estaba arrastrando para adelante, lo que instintivamente me hizo avanzar para ver si podía ayudarla. Mi intento fue en vano, esa oscuridad aumentaba su velocidad cada segundo, hasta que esa figura desapareció de la pantalla. Una vez ocurrió, otro desvanecimiento a negro me daría la bienvenida al siguiente nivel, si es que aún puedo llamarles así. Era el mismo hospital de antes, pero ahora había lámparas y focos colgados del techo que estaban encendidos.
tocaba caminar otra vez, las paredes tenían signos de deterioro, incluso llegué a ver pequeños cuerpos tirados en el suelo. Si quería avanzar, debía saltar por encima. En el nivel anterior estaba con una sensación de curiosidad mezclada con escepticismo, pero ver eso me puso en alerta. El escenario me transmitía una gran hostilidad. Inesperadamente, vi como todos esos cuerpos que estaban en el suelo comenzaron a levitar y perseguirme, mientras soltaban ruidos parecidos a quejidos de dolor. Mientras corría para evitar ser atrapado, me daba la vuelta para dispararles, pero la cantidad de cuerpos acumulados era abrumadora, incluso llegando a ralentizar la consola. Por suerte, llegué a otra habitación con una puerta, y sin pensarlo, entré. Un parpadeo rápido en blanco me dejó completamente aturdido, junto a un sonido de unos vidrios rompiéndose. Ahora se mostraban como unos fragmentos de cristal en los bordes de mi televisor, y una vez más, texto en el medio. Dentro de unas horas sabrás si es irremediable. ¿Por qué tienes la mirada baja? No todo está perdido. Pero ¿recuerdas cómo comenzó? Otra vez esa pregunta. Mi estrés ya estaba en un punto muy alto. Al concluir ese texto, aparecía a poca distancia de la puerta que te separa del jefe del nivel, y una vez crucé, lo que estaba ahí fue inesperado, pero a la vez muy desagradable. En la pared se encontraba esa figura de antes, pero atada con una especie de cables al techo. Su ropa estaba cubierta por manchas rojas oscuras, y lo que me hizo entrar en un estado de cólera, tenía clavados pedazos de vidrio por todos lados. Me levanté para apagar la consola, mi cabeza ya no tenía el aguante para ver eso. Alcé la mirada al escuchar una vez más esa frase. Ella está esperando. Me frotaba los ojos en un intento de calmar mi estado. Me había afectado personalmente, pero esas palabras aún me mantenían cuerdo, como con esperanza de recordar. Cuando reanudé la partida, la barra de vida de aquella cosa se completó, mostrándome su nombre, que más bien eran letras abreviando algo. Una T, E, una P, y otra T. No me dio oportunidad de ponerme alerta, rápidamente me atacó con uno de esos cables, dejándome a solo un golpe más para perder una vida. Además de usar esos cables como látigos, pequeños pedazos de cristal filosos salían de los costados para hacerme daño. Incluso vi como una rueda hecha de vidrios filosos iba dando vueltas por el piso, lo que me complicó mucho más el contraatacar. Era un ejercicio de paciencia, porque en escasas oportunidades pude regresarle el daño. Incluso me hizo perder una de las 3 vidas que había cuidado desde que comencé esta odisea de emociones. Algo que noté mientras iba bajando la vida de a lo que me enfrentaba, es que, cuanta más vacía estaba su barra, más pedazos de vidrio se le iban clavando en el cuerpo. Incluso su rostro inentendible se llenó de estos. A duras penas pude derrotarla sin perder otra vida. Me había quedado a un solo golpe de morir. Un destello cubrió la pantalla, el sonido de un auto frenando abruptamente salió de los parlantes, y la figura cayó lentamente al suelo. No reaccionaba en absoluto, pero tampoco podía moverme. No creo poder describir cómo me sentí. Solo repetía en mi ya adolorida cabeza la misma frase para no apagar la consola. Ella me estaba esperando. Pantalla en negro, pero ahora Mega Man estaba allí, y podía moverlo. Cada paso que daba emitía un efecto de sonido, como si en realidad estuviera en una gran habitación a oscuras. Una puerta salió de un costado, y a pesar de que hice el esfuerzo de mantenerme firme para cruzar, otra parte de mí aún dudaba. Apenas toqué la puerta, otros cuadros de texto, con el audio aún más distorsionado que antes. Me gusta más la noche porque puedo distraerme mirando esos destellos del cielo desvanecerse. Unos meses más, y verás un nuevo destello en sus ojos. ¿En serio te sientes así? Hemos pasado por cosas peores antes. Sin previo aviso estaba enfrente de una criatura rojiza cuya forma era similar a una persona. No se movía, pero lo que más me llamó la atención fue su barra de vida. Solo era una. Moriría de un solo golpe. Debí pensar en atacar más rápido. Esa cosa pegó un salto hacia Mega Man, quitándome otra vida sin poder reaccionar. Teniendo solo una oportunidad para ganarle, apenas terminaron los cuadros de texto y apareció la criatura, le disparé. No hubo animación de muerte, comenzó a encogerse hasta desaparecer. La pantalla quedó en negro unos segundos, y aparecieron un par de ojos distorsionados que me observaban directamente. Luego de unos incómodos momentos, varios textos aparecieron. No tenías idea de que aquel día sería el último, ¿verdad?
logras identificar por qué comenzó, terminarás cometiendo una locura. No pude contenerme más, estaba lagrimeando, casi llegué al punto de sollozar. Coloqué una de mis manos en la cara para limpiarme, ese peso que sentía en mi cuerpo ahora se transformó en un dolor agudo que estremecía mi columna. Me levanté para acostarme en mi cama, pero antes, agarré una de mis libretas para anotar todo lo que he escuchado. Quizás si sigo así, lograré recordar. La consola sigue encendida. Pero todo el mundo sabe que para que un cartucho esté bien insertado, debes empujarlo para abajo y cerrar la tapa. No lo estaba. Si fue algo mío o no, ya no importa. Antes de quedarme dormido, y repetir el día las veces que fueran necesarias, no podía dejar de sentir el dolor agudo en toda mi espalda, hasta que logré ver una vez más esa banca, y su voz decirme: Si tan solo fueras capaz de recordarlo.